Bienvenido al podcast del Taber Cojutepeque. Escuchemos, Víctimas del Adulterio, con el pastor Michael Velázquez. La cita bíblica la encontramos en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 2. Este mensaje es claro, el hecho de que yo tengo 20 y pico de años de ser evangélico, y siempre, en todas las veces que he escuchado este sermón de alguien más y de mi persona en alguna forma, siempre hemos victimizado a Betsabé por ser la mujer que, sabiendo que la estaban viendo desnuda, ella no colaboró. Y pensamos que Betsabé inmediatamente se da cuenta que el rey la está viendo, ella también de alguna manera se le ofrece. Cuando David la manda a llamar, ella no colabora, no pone resistencia, sino que yace con él en su lecho, se tienen relaciones sexuales y viene un embarazo. Y tenemos la tendencia de pensar que ella tuvo un papel importante, activo en la cuestión del adulterio. Y yo estoy seguro que cuando nosotros tenemos una mente en el siglo XXI y nos acercamos al texto hebreo que tiene, imagínense, este texto se tuvo que haber escrito en el año mínimamente, el año 600 antes de Cristo. Entonces, uno tiene la equivocación de ver los textos con la mentalidad del siglo XXI, y este texto no se escribió, se llama aproximación. José Severino Croato decía de que el texto tiene que romperse, esa lejanía, se llama aproximarse al texto, y esa aproximación implica que usted no puede leer el texto con la mentalidad del siglo XXI, sino que tiene que leerlo con el contexto en que fue escrito. Ahora, no fue así. Cuando nosotros revisamos el texto en el hebreo y revisamos detalles, nos damos cuenta que el texto no quiere decir eso. Entonces voy a ir rescatando esto y voy a hablar de las consecuencias de la infidelidad en dimensiones distintas, para que ustedes vean cómo el texto en sí mismo rescata una condición distinta del adulterio. Entonces, primero, David estaba en un tiempo específico donde él ya estaba viviendo en Jerusalén. Él se apropió, prácticamente conquistó este territorio y estaba en la culminación de su monarquía. Es decir, a través de años él ha sido un forajido, ha venido huyendo, pero el favor de Dios lo ha hecho ascender a ser el rey de Israel. Y eso implica ser el rey del norte y del sur y tener el apoyo popular. Esto le lleva a tener un territorio, Jerusalén, donde él va a establecer su lugar de habitación. Para esta época David ya tenía parejas, tenía mujeres y tenía por lo menos algunos en los primeros capítulos de Samuel 2, aparece que ya tenía probablemente entre 6 a 11 hijos. Así que este señor ya tenía ya un récord, ¿verdad?, en la parte de tener parejas e hijos. Entonces, para cuando está ya en Jerusalén, él ya es un hombre grande, poderoso, un hombre que ha sido ascendido por Dios a ese punto. Y dice el texto, yo recuerdo haber escuchado un sermón del doctor Adrian Rogers, que dice que una de las cosas de que le pasó a David es que ya se había vuelto un haragán, porque el texto dice que ya era de tarde y él se estaba despertando. Entonces, si bien es cierto, una de las razones por las cuales David cayó en ese adulterio fue porque de alguna manera estaba en el momento incorrecto, en la hora incorrecta y en la situación inadecuada. ¿Por qué? Porque un rey no tiene que estar en Jerusalén, sino que tiene que estar en la batalla. Verso 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Entonces él se quedó, él no estaba en la batalla. El ejército de David estaba en la batalla, conquistando las ciudades, pero David estaba en Jerusalén. ¿Y qué estaba haciendo en Jerusalén? 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Entonces, David aparentemente, como dijo Adrian Rogers, era un perezoso que ya no se levantaba temprano. La verdad es que muchos no saben por qué es que realmente David
se estaba levantando de tarde. Algunos piensan que hacía una siesta, porque cuando se lee en hebreo parece que no es que fuera de tarde, era más casi anocheciendo, probablemente entre 5:30, 6 de la tarde. No sabemos si David era un perezoso o se había descuidado. Lo que sí sabemos es que en ese momento tuvo a la vista una mujer. Y esto es bien interesante, porque aquí comienzo a rescatar ya la figura de Betsy. Y se paseaba sobre el terrado. En hebreo quiere decir, era prácticamente un espacio donde él tenía una visión en alto, y desde ese lugar donde estaba David, mire lo que dice, en el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Entonces, no debemos pensar primeramente que se estaba bañando públicamente, ¿sí? Es muy probable que estaba en un lugar apropiado para bañarse, y que sabiendo que no habían varones porque estaban en la batalla, ella ¿qué podía saber? Que el rey la estaba viendo, porque el mirón, el hombre mirón, ¿verdad? Mira y pone el ojo, y la mujer sabe cuando un hombre le desvía la mirada y está viendo otras cosas. Entonces, pero Betsabé realmente en este texto no se refleja que ella tuviera conciencia que el rey estaba ahí paseándose y estaba viéndola. Sin embargo, como lo repito, no tenemos explicación que ella estuviese en un lugar aparte, escondida, o creyendo que estaba sola, o como que exhibiéndose, porque algunos piensan que se estaba exhibiendo en un jardín y que ella ya provocativamente se estaba presentando. No es así. Ella se estaba bañando en su lugar, pero esto nos habla de algo importante. ¿Por qué? Porque nos habla de su posición social. Betsabé no era cualquier mujer. Si estaba cerca del palacio de la casa real, era porque la condición económica de su marido era bastante buena. No podías vivir a la par de la casa real si tú eras una persona de escasos recursos. Solamente a los hombres de la corte y a los hombres digamos, del ejército se les permitía estar muy cerca de la casa del rey. Por lo tanto, no hay que pensar tampoco que Betsabé quería subir de posición social, porque yo he escuchado tanta gente diciendo que lo que anhelaba Betsabé era subir de posición. Era una persona que estaba bien económicamente. Su esposo era un guerrero de los valientes de David. Era un hombre que estaba en la batalla y que no tenía por qué morirse de hambre, ni tampoco Betsabé buscar la cama del rey para ascender económicamente. Yo creo que muchos adulterios se dan hoy en día porque sinceramente hay personas que usamos el dinero. Y hay más que todo hoy en día esa percepción que si hay un hombre que puede sostenerte porque de alguna manera te paga los gastos de tus hijos o te estás estudiando y entonces está pagándote una universidad, entonces como que eso facilita, ¿verdad? Facilita, pero no es así. Betsabé era una mujer que estaba bañándose. Ahora, rescato esto, fíjense bien, en hebreo, esto hay que decirlo con claridad, la palabra que está ocupando para baño no es la palabra común, sino que lo que quiere mostrar el texto es que ella se estaba bañando porque había terminado de menstruar. En hebreo, las palabras que se ocupan son muy técnicas y se vuelven a repetir porque va a volver a decir que se va a lavar de su inmundicia. Entonces ella está cumpliendo una ley. Y la ley establece que si tú has menstruado y has terminado tu periodo de menstruación, tienes que lavarte, tienes que bañarte. ¿Y qué sucede? El texto nos quiere decir que se bañaba, y esto está muy investigado, porque acababa de terminar un periodo de menstruación. No es que ayer terminó el periodo, sino que ya había terminado en algunos días y ella se estaba dando su baño purificante. Es decir, era de noche, no de día. No se estaba bañando de mañana porque su periodo se terminaba en esa tarde. Entonces, a través de la purificación, el texto quiere mostrar dos cosas. Primero, que Betsabé era religiosa. Eso es bien importante. Es una mujer de religión porque estaba cumpliendo la Torá, estaba cumpliendo el Pentateuco. Porque los textos del Pentateuco enseñan que la mujer debe de purificarse
porque la palabra en hebreo dice que se estaba ya lavando para purificarse. Ahora, dos cosas. Primero, era religiosa, y segundo, era de tarde-noche porque finalizaba el día. Y me muestra que ella no podía estar embarazada de Urías, que este hijo tendría que ser de David, específicamente porque Urías no estaba y ella estaba terminando su periodo menstrual. Ahora, mire qué es lo que el texto tiene, o sea, porque Dios ya lo revisa y comienza a darse cuenta, se topa con estas cosas. Veamos entonces los dos lavamientos que Betsabé se ejecutó. Levítico capítulo 15, y esto es rápido, no quiero que nos enfoquemos en eso, sino que vayamos rápido. Levítico 15, lo dejo como para que quede explicado en el sermón. Levítico 15, versículo 18. Betsabé se va a lavar dos veces. Primero se va a hacer un lavamiento de purificación por su menstruación y después se va a lavar por el acto sexual que tuvo con David. Pero escuche bien, póngame atención. El baño que ella se estaba haciendo no es como nosotros pensamos, que uno tiene una relación sexual y se puede ir a un baño a bañarse. No es esa la mentalidad del hebreo. La ley establecía que si tú tenías un contacto con menstruación, tú tenías que purificarte porque estabas inmunda. Y la ley establecía que si un hombre derramaba su, digamos, esperma, situaciones pues seminales, entonces tenías que purificarte no por el hecho de eso, sino que porque era inmundicia. Entonces, los hebreos pensaban más en el pecado, en el hecho de que eso era una condición pecaminosa y por lo tanto había que purificarse. Veamos Levítico 15, versículo, no lea el 18, lea el 19 primero. Mire lo que dice el 19. ¿Qué dice? Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuere de su cuerpo 7 días, estará apartada y cualquiera que la tocara será inmunda hasta la noche. Por eso es que se piensa que se estaba bañando, porque la palabra hebrea que ocupa no es un baño normal, es un baño ritual, es un baño de purificación. 20. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Betsabé lavaba sus ropas y lavaba su cuerpo por el periodo menstrual que ella había pasado. Primero. Segundo, cuando tuvo relaciones con David, también se purificó nuevamente. Lea conmigo el verso 18. Mire lo que dice, 18. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Entonces, tenemos dos elementos. Ella se purifica 2 veces, pero es religiosa. Y esto es importante porque toda víctima de adulterio es religiosa. Yo no conozco gente que están en la iglesia o son evangélicos los dos o son católicos los dos o uno es católico, el otro es evangélico. Porque la religión y la fe no caminan a la par de los adulterios. Cuando un adulterio se va a dar, sea testigo de Jehová, evangélico, católico, no debería de darse en el mundo cristiano, no debería de darse en el mundo de la fe. Pero sí se da, y se da con mayor amplitud, porque los creyentes no tenemos costumbre muchas veces de ser muy mesurados en la parte sexual. No somos así. Es lamentable, pero es cierto. No somos personas que seamos, digamos, muy de dominio propio, y no somos personas que cuidan sus situaciones de debilidades sexuales. Entonces, Betsabé sí era religiosa, era católica, era evangélica, era algo, porque cumplía la ley. El que no andaba muy bien era mi amigo David. ¿Ah? ¿Por qué? Si él no le importaba nada.
Él vino y la mandó a pedir. Ahora vaya conmigo nuevamente. Segundo Samuel 11. Mire lo que vemos aquí en el texto del verso número 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Entonces, aquí hay dos connotaciones que siempre se pasan por encima. Era hija y era hermana, era esposa de alguien. Y esto, hermano, es lo primero que tenemos que saber. Con quien te vayas a meter, sea hombre o mujer, tiene papás, tiene hermanos y tiene marido o tiene mujer. Pero tenemos la costumbre de decir, es que ella es la amante o es el amante de. Pero esa persona tiene familia. Y las consecuencias del adulterio, cuando eres una víctima, se transmiten en los lazos familiares. ¿Por qué? Porque lo que le hagas a esa persona, que es hermana de alguien, termina ofendiendo a la familia de ella. Ella tiene papás. ¿Y usted cree que es bonito que le diga, es que ella es la hija de don fulano y ella es la amante del diputado fulano de tal? ¿O es la amante del ingeniero fulano de tal? ¿Qué avergüenza? Porque las consecuencias nosotros no las medimos. Y ojo, toda persona tiene un hermano, tiene un padre, y cuando te metes con esa persona, tú te estás metiendo en el círculo de su familia. Cuando tú te metes con alguien, tú tienes que saber que estás entrando en un círculo. Y en el caso de David, el círculo era muy cercano. ¿Por qué? Porque los dos eran hombres de David. El papá de Betsabé era amigo de él, era de los valientes. Y el esposo de Betsabé era también cercano a David. Ellos eran de Jerusalén, eran nativos, eran originarios de Jerusalén. Y cuando David tomó Jerusalén, él creó su propio ejército y hizo su gente cercana. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque mucho adulterio se da con las esposas de los amigos y con los esposos de las amigas. La mujer de mi amigo. ¿Y qué pasa? Eso, tú te metes ahí, te estás metiendo con la esposa de un amigo tuyo. Te estás metiendo con el esposo de una amiga tuya. Y eso es común. Porque cuénteme usted, si usted no sabe historias de personas que han cedido en eso. ¿Qué quiere decir eso? Que David ya la conocía, David sabía quién era ella. A él le dijeron, mira, ella es la mujer de Urías y es la hija de Eliam. Tus amigos, con los que comes, con los que bebes, con los que vas a Plaza Mundo, con los que pasaste la Navidad. Pero ¿qué sucede? Allí hubo algo en David, porque él ya la conocía, le gustaba pues. Y ahora que le repiten quién es, hay algo prohibido y algo que ya él tenía. Pero ¿qué sucede? Él es una mujer cercana pues. Es la hija de alguien, la hija de un amigo suyo. Yo me acuerdo, grandes amigos míos los dos. Y entonces, pero los dos tomaban y eran aleros. Y mi amigo llevaba al otro vago porque él venía de Estados Unidos y tenía su plata y lo llevaba a su casa ahí en Santa Tecla. Entonces yo ya le había advertido, yo le había dicho a los dos, miren, les digo yo, ustedes van a terminar peleando. Estoy yo pensando en un pleito que se armara ahí cuando está tomando uno, porque mucho eso también pasa. Uno toma. Cuando se toma con los amigos pasan cosas. Yo conozco gente que ha quedado hasta inválida porque ya en el pleito de amigos, el amigo ha sacado la pistola, le ha dejado ir un balazo y ha dejado inválido al pobre amigo. ¿Y qué sucede? La hija de él le dijo, mire papá, fíjese que cuando usted se va a dormir, yo veo que don fulano
va a buscar a mi mamá, le dijo. Pero la niña le dijo inocentemente, pero él con tal de probar, porque pues quizás no le creyó a la niña, no le fue, no estuvo seguro. Pues esa vez se fueron a la casa y ya con intenciones él dice que no fue la primera, sino que ya como la cuarta vez que la niña le dijo eso. Se pusieron a tomar, pero en lo que él llevaba al baño, él botaba la cerveza. Y claro, el amigo que venía de Estados Unidos gastaba, le metía Heineken, le metía Coronitas. Solo se hizo el dormido. Y cuando vino a sentir, cabalito, el amigo se paró a buscar a la mujer. Y claro, se armó un desparpajo increíble. ¿Pero por qué? Porque siempre tu amante va a ser alguien cercano. Y uno llega a eso porque uno transgrede la barrera de la amistad, transgrede la barrera del adulterio, transgrede la barrera de la amistad, la barrera de la familiaridad, la barrera de que es hija de un amigo tuyo. Porque cuando uno entra en ese ambiente, una vez que tú lo traspasas, ya no puedes detenerlo. Y el daño quedará siempre ahí. Mi amigo se divorció de ella y nunca más volvieron ellos a tener una amistad con el amigo que le estoy diciendo. Y la chica, pues, ella hizo su vida por otro lado, consiguió otra pareja, el otro malo, este muchacho perverso se fue a Estados Unidos, allá vivía, pero hasta ahora no ha agarrado camino en la vida. ¿Por qué? Porque todas esas cosas se llevan en la vida, hombre. Usted no le puede andar deshaciendo el matrimonio a alguien y venir y decir yo soy un gran campeonazo. ¿Por qué? Porque usted arruinó la vida de una persona, arruina la vida de la familia de esa persona, arruina la vida de los primos, de los hermanos, de los sobrinos. Porque cuando usted se mete donde no lo invitaron y se involucra con una persona que estaba cercana y que usted tenía que proteger y cuidar, pero usted se acostó con ella, usted se vuelve un traidor. Y esas consecuencias no las vas a parar, porque los adulterios se forman en los trabajos, con los amigos cercanos, en las iglesias, con los compañeros de ministerio, porque de estar viendo a la persona y viéndola cada día te enamoras de ella. Es indudable. Pero ¿qué sucede? David, y esto es lo que el escritor quiso hacer. El escritor dejó escondidas ahí unas palabritas para que nosotros entendamos cómo funciona la cosa. Pero primero quiero que note esto. Primera palabra que hay que ver. Mire bien. En el versículo 2 dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. Verso 4. Y envió David mensajeros y la tomó. Todos los verbos en hebreo están en masculino. Es decir, la acción la hizo David, no la hizo Betsabé. Cuando dice el versículo, y envió David mensajero y la tomó, y vino a él. Muchos dicen que ella vino a él, quiere decir como que Betsabé actuó para irse a meter con él. No. Ella se vistió, los mensajeros la trajeron donde David y David la tomó y yació con ella, porque eso es lo que dice el siguiente versículo y en la siguiente parte del versículo, y él durmió con ella. Pero los verbos durmió, tomó, envió son masculinos, donde la acción está en el hombre y no en la mujer. ¿Por qué? Porque en el mundo del Antiguo Testamento, ella no se podía resistir. El rey era el dueño de todo. Si el rey te mandaba a traer, vos podrías venir y decirle, mire rey, ¿verdad? Pero el rey era el dueño de todo. Y el rey la tomó. ¿Qué hizo ella? Nada. ¿Colaboró? No sabemos. ¿Puso de su parte? No sabemos. Yo lo que le voy a decir es esto. Las palabras que le dije, vio, envió y tomó, ¿a qué se parece?
Acuérdese usted en su mente judía que tiene, en su mente cristiana que tiene. Yo sé que está clavado en el adulterio, pero salga de ahí. Acuérdese. ¿Dónde se repiten esas palabras? Vio, envió y tomó. En el Edén, cuando Eva vio el fruto, lo codició y lo tomó. David está cayendo en la codicia de Génesis capítulo 3. Y el escritor bíblico quiere dejar constancia que aquí el único que se está satisfaciendo es David. La mujer no. Y la razón es esta. El acto del adulterio es un acto sin sentimientos. Usted se acuesta. Usted no le dice te amo a esa mujer. ¿O cree usted que el hombre le va a decir te amo? Usted es boba si piensa que le va a decir te amo. O es bobo o es loca. Porque un hombre porque él no quiere, él no la ama, él la está usando. Y usted se está dejando usar. No hay palabras de amor, no le dice ni el nombre, no hay caricias, no hay interacción, porque todo el acto lo ejecuta David y ella no hace nada, porque no puede hacer nada. Porque él es el rey, porque él tiene el poder, porque él está usando, porque para poder llegar al adulterio, usted tiene que tener economía, tiene que tener amigos, estructura, usar gente, mentir, tapar las cosas. Y este hombre es muy poderoso, y esta mujer no iba a estar ahí diciendo, mira, si él ya sabe que es la hija de fulano y es la mujer de Mengano, pues. Pero ¿qué sucede? Solo se está satisfaciendo él. Porque ese es el adulterio. No es un acto de amor, es un acto de satisfacción personal, donde un hombre que es un cazador, que tiene un instinto de venir y de cazar y de tener a una pareja y de que le ha gustado su físico y que le ha gustado sus ojitos y que le ha gustado eso, pero una vez que esa persona se satisface, ya no quiere ni verte, porque no te quiere, no te ama. Pero ¿qué sucede? Hay hombres bobos que se enamoran del amante y hay mujeres bobas que son amantes y se enamoran del hombre casado. ¿Cómo vas a amar a alguien que no es tuyo? Si el simple acto de adulterio ya es querer decir que no te amas, no te querés. Porque si vos en tu vida aceptaste esa situación, quiere decir que te amas muy poquito. Porque hay tanto hombre libre, porque hay tanta mujer. ¿Para qué agarrar un casado? ¿Para qué involucrarte con una casada? ¿Y sabe por qué? Porque el diablo hila fino y construye relaciones así, en donde el hombre solo llega, se involucra con la mujer, tiene su relación y ya estuvo, pues, pero allí no hay nada. Puede haber dinero, sí, puede haber una satisfacción física, sí, pero no puede satisfacer espiritualmente, porque el adulterio no puede satisfacer espiritualmente porque está fuera del orden de Dios. Y te puede satisfacer físicamente y te puede satisfacer un ratito, pero después viene el peso, la carga. Y vea, el texto deja claro que no le dice ni el nombre, ni le dice caricias, ni le hace nada. Por eso es que Betsabé, cuando en el verso 4, y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. ¿Quién durmió con ella? Él. Porque toda la acción está en él, no en ella. Luego ella se purificó de su inmundicia. Y ahí sí, en el texto hebreo, ella tuvo la acción de limpiarse, de purificarse. Porque ella es religiosa. Porque sí es el adulterio. Pero ¿qué pasa? Él no. Y se volvió a su casa, dice. Él no se purificó. A él en este momento Dios no le interesa, porque uno puede ser capaz de ser muy evangélico, muy católico, pero a la hora de estar con otra persona que te gusta, que te apasiona, se te olvida quién es Dios, se te olvidan los versículos, se te olvida la Biblia y todavía decir, no hablemos de Dios aquí, por favor. Aquí no metamos a Dios. Como diciendo que Dios no se va a meter si ya está metido. Desde el momento
que estuviste escondiendo las cosas, ya está Dios ahí. Pero, vea, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Y ahí se le desmorona la vida. Entonces vea, consecuencia número 1, el adulterio transgrede, lleva las consecuencias a familias completas, te pasas llevando a medio mundo. Consecuencia número 2, siempre hay alguien que aporta más para el pecado, siempre hay alguien que pone todo. Y muchas veces dice, ¿y cómo una persona puede ser tan ingenuo para caer en adulterio? Hay gente boba, hombre. Hay gente boba que no sabe. Y yo creo fielmente que hay hombres que sabiendo que el enemigo le gusta a la mujer, pero quizás no vivan, ¿verdad? Y hay personas que tal vez sabiendo que hay algo ahí, una atracción entre las esposas de amigos, pero de repente hay un mensajito que le dice, mire, fulano, estoy pensando en usted. O hubo una cosa que vos te haces consejero de ella y ella llorando con vos te da un beso. ¿Y cómo te salís de ahí? Pues? Pero ella es la mujer de alguien y la hija de alguien. Y eso es lo que el texto muestra. Ahora, hoy que está embarazada viene el peor condición del adulterio. Fíjate bien. Todo adúltero y toda adúltera, además de estar cometiendo lo que está haciendo, siempre tiene un plan que ha proyectado. Y el plan del adúltero es, ¿qué voy a hacer si mi mujer me halla? 1. 2. ¿Qué voy a hacer si esta loca se me quiere ir a meter a la casa? 3. ¿Qué voy a hacer si la dejo embarazada? Y dígame usted, si usted no se mete, y usted, claro, usted está acostándose con alguien que usted no quiere. Pero usted en la mente, usted ya sabe, ¿qué hago para ocultar? ¿Qué hago para tapar? ¿Qué hago si se me vuelve loca esta? ¿Qué hago qué hago si sale embarazada? Ellos ya tienen, y hay gente que hasta manda a abortar. Porque el adulterio camina de la mano con un proyecto que se llama salida de emergencia del adulterio. Y la puerta de emergencia de salida del adulterio es boba, porque o termina en una de esas inyecciones que es para abortar, que termina en una situación de que la voy a cortar y ya no quiero nada con ella. Y que si me dice que está embarazada, saber si es mío. Pero todo mundo que está en un adulterio tiene una salida de emergencia que piensa, si a mí me llega a pasar, si ella cae en eso, yo voy a hacer esto. ¿Y cuál era el plan de David? El plan de David era que el pobre Urías se llegara a acostar con la chica y que él criara al hijo. O sea, y que fuera como que fuera de él, pues. ¿Y qué iba a hacer David? Nunca le iba a pasar pensión alimenticia, nunca lo iba a buscar al niño, nunca lo iba a mantener, nunca le iba a ayudar porque otro hombre lo iba a estar manteniendo. Ese era el gran plan que tenía. Ese era el plan. ¿Usted cree que ese plan se lo sacó de la manga? Él ya lo tenía presupuestado. Él ya lo había planeado. Decía, si llega a pasar algo, yo le meto el hijo a este, que él lo mantenga. ¿Y a cuánto les ha salido bien ese plan? Que es tormentoso. Porque atormenta a la mujer, atormenta al hombre y atormenta a los niños. Porque el niño siente, pues cuando los niños sienten. Yo conozco muchos casos y que pueden estar engañados hasta los 18, 19 años. Pero allá en el camino se dan cuenta que ellos no son hijos de don fulano, pues. Y usted, una mentirosa, que 20 años le ocultó al cipote quién es su papá. Entonces, David va pagando factura por lo que está haciendo y por lo que ha ocultado y por lo que va a hacer. ¿Y qué va a hacer? Va a matar a Urías. Y eso sí le va a salir bien. Entonces, como él ha matado, le toca a él morir. Pero Dios en su misericordia lo perdona y el que muere no es David, sino que es el niño. Y ahí es donde le toca a Betsabé sufrir. Porque hasta ahorita ella, ¿qué ha hecho? Nada.
Es más, les tengo una evidencia clara que aquí Dios vio los corazones y vio que el pícaro, que el malía, que ese desarrollo de la mente de los hombres, de nosotros los varones, que a ver qué pensamos, si es que esta mujer está sola, es que ella tiene un hijo pero no tiene marido, entonces ahí andan buscando cómo metérselo, o al contrario, ¿verdad? Que ven una cipota que tal vez así no trabaja y que tal vez les gusta y ya coquetean y ya la cipota como también es un poquito risa floja, ¿verdad? Entonces ya ahí, mira, te invito a esto y hace el café, ¿verdad? Y ahí se van. Pero hay hombres que en eso viven, pero todo eso se paga. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice cuando ya logró matar a Urías Eteo David. Mire lo que dice el 11:27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de... O sea que, ¿por qué le desagradó lo que David hizo y no lo que Betsabé hizo? Fue desagradable lo que David había hecho. Y podemos llegar a pensar que Betsabé estaba hasta orando porque se muriera Urías Eteo. No, ella lo amaba. Si ella quedó embarazada fue por situaciones que ya estaba fuera del alcance de ella. Pero ella pasó el luto y no le quedó más que estar con él. Pero David no la quería. David no la amaba. Ella era una mujer con la que él se satisfacía porque la tuvo que recibir porque la embarazó, pues. Y si usted se presta a eso y usted sabe que el hombre no la quiere y usted sabe que el hombre solo le da la miseria del tiempo, solo viene y le dice, mira, aquí te dejo para que gastes en esto y lo otro, y usted acepta eso, eso quiere decir que usted no se quiere, hombre. Pero es que yo le amo. Ahí está el error. ¿Cómo puedes amar a alguien que te da solo migajas? ¿Cómo puedes amar a alguien? Lo amás por esto. Porque ciega. La compulsión sexual ciega. Ciega los ojos, el amor, las emociones. Y vos te enamorás de alguien que no es tuyo. Pero aquí viene algo interesante. ¿Qué es lo interesante? Mire, cuando ya el niño murió, porque Dios se lo quitó, porque alguien tenía que pagar el muerto que David había cometido. Y aquí es el único versículo en donde podemos encontrar que David ya como que comenzó a amar a Betsabé, la comenzó a querer. Mira lo que dice el 24. Y consoló David, 12:24. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y él le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Entonces, qué interesante que una vez que ya pasa todo eso, él la consuela como que ya la va a querer, como que ahora sí está dispuesto a quererla. Pero lo que a mí me interesa que usted vea es que de todo eso malo, Dios trae restauración, porque ella ha sido una infiel. Ella fue una infiel, pero Dios la ha restaurado. Él también ha sido infiel, pero Dios la está restaurando, porque el hijo que van a tener estos dos, sí Dios lo ama y se llama Salomón. Entonces es bien interesante que en medio de toda esta historia de cosas terribles, Dios actúa con amor, dándoles un hijo a quien Él está amando. Y Dios ama a este niño. El otro niño no es que no lo amara, lo amó tanto que se lo llevó. Pero no puede dejar Dios el pecado sin ser ajusticiado. Porque Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y Él tiene que siempre llevar la cuenta de las facturas, porque a la larga todo lo que nosotros pensamos que hemos hecho bien, escondido, va a salir a la luz. Sin embargo, quiero que note esto. David, esto no se va a acabar ahí. A David le va a pasar dos cosas más. ¿Por qué? Porque el adulterio factura hoy y factura mañana. Y hay cosas que facturan ahorita y hay cosas que las vas a llevar. ¿Y qué pasó? Mire, a David un hijo se le reveló y él tuvo que pagar las cosas. Y este hijo que se le reveló se llamó Absalón. Y cuando Absalón se reveló, hubo un consejero. El consejero más grande del rey David se llamaba Ahitofel. Y Ahitofel era el abuelo
de Betsabé. Vea conmigo segundo libro de Samuel, capítulo número 23. Y mire usted, solo le voy a dar el dato. 23, verso número 34. Mire lo que dice. Elifelet, hijo de Asbaí, hijo de Maaca, Elián, hijo de Ahitofel, Gilonita. Es decir, el marido de Betsabé, el marido de, el papá, perdón, de Betsabé, Eliam, era el papá de Betsabé y Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Entonces, mire lo que dice aquí en el versículo número 39. Urías Eteo, 37 por todos. Entonces, Eliam, el papá de Betsa, y Urías eran cercanos de David. Y David rompió eso. La consecuencia fue que Ahitofel, abuelo de Betsabé, odió a David toda su vida. Lo odió tanto que aconsejó al hijo, Absalón. Imagínense cómo es el adulterio, cómo viajan las consecuencias más allá. ¿Por qué? Porque el rencor se atesora. Y mire el consejo que le dio Ahitofel. Vaya conmigo a segundo libro de Samuel, capítulo número 15. Allá adelantito, no tiene que viajar mucho. 16. Allí en el 16, verso 20, mire lo que dice. Entonces, 16:20. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Ahí está el abuelo de la Betsi. Pero el abuelo está ofendido. ¿Por qué? ¿Por qué está ofendido? Porque el David se metió con la nieta, pues. Y le arruinó el matrimonio, pues. Y le arruinó la vida a la Betsabé. Y Ahitofel no se va a quedar así. Ahorita que David ha caído en un castigo porque a Absalón, su mismo hijo, se le reveló, allí viene el diablo usando a Ahitofel, y Ahitofel le dice a Absalón: Absalón, vení, vos que sos el hijo de David y yo soy consejero. Pero él guarda el resentimiento de que le arruinó la vida a la nieta. Mire lo que dice el verso 21. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que estaban contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Ahitofel era un traicionero, pero la traición de Ahitofel fue porque David se metió con la nieta, le arruinó la vida, y él tuvo que callarse y quedarse así riéndose como que nada había pasado. Pero cuando tuvo la oportunidad de aconsejar a Absalón, le dijo: mira, métete con las concubinas. En el mismo terrado donde David vio chulona a la Betsabé, ahí mismo Absalón puso una tienda y tuvo relaciones sexuales con las mujeres de David, para que todo Israel se diera cuenta que el hijo de David se había rebelado en contra de él. Lo que David hizo en oculto, que fue acostarse con Betsabé, el hijo lo hizo en público, aconsejado por el rencoroso del abuelo de Betsabé, Ahitofel. Mire, alguno dice: a mí ya me perdonó fulana, a mí ya me perdonó mi esposa, a mí ya me perdonó porque yo ya hice mi vida. Pero usted no sabe los rencores que la gente guarda en contra suya. Usted no sabe los papás, los hermanos de la mujer. Usted no sabe nada. Y todo ese cascajo de heridas que usted dice: claro, la mujer, ella es cristiana, usted le perdonó, pero ella, lógicamente, ella también tiene familia. Y el adulterio tiene esa característica. Es un cáncer que pudre a las parejas que caen en el adulterio, pero que contamina a los hijos, contamina a los parientes.
y contamina a todos los que se meten en esa vida. Esto es duro, porque lo que uno hace lo puede llegar a pagar hasta con sus propios hijos, que fue el caso de David, que Absalón se rebeló. Y lo que hizo David con una, Absalón lo hizo con más de 9 mujeres en público. ¿Y qué le podía decir David a Absalón? Si David no tenía dominio propio, ¿cómo lo iba a reprender a Absalón? Y le iba a decir: hijo, no hagas eso. Mira que eso es malo ante los ojos de Dios. Si él, cuando se acostó con la Betsabé, ni se acordó de Dios, él solo llenó su satisfacción. En esta noche hemos visto que las consecuencias son duras, porque aunque muchas veces pensamos que las cosas pueden quedar muy en secreto y que las cosas no van a pasar de ahí, una de las grandes cualidades del adulterio es que no puede quedar escondido. Siempre sale la luz. Y el adulterio siempre deja consigo rencillas, rencores que después se atesoran, se enraizan y después da fruto de amargura. Y cuando ya uno ha crecido y cuando sus hijos ya están grandes, uno dice: no, si yo todas estas cosas no lo hice, pero ¿qué pasó? A uno ahí le está pasando la factura, la desobediencia, con hijos que no son respetables, con hijos que no son leales ni a nosotros ni a nadie. Y uno se pregunta: ¿y por qué estaré viviendo esta situación? Y la respuesta es: porque el adulterio deja marcas emocionales, espirituales, deja marcas en la historia y deja marcas en las familias. Nunca se te olvide que causa vergüenza y humillación. Y usted puede decir: yo restauré mi vida. Tú la restauraste, pero vos no sabes hasta dónde va a llegar tu decisión de haberte metido con la mujer y con la hija de alguien, o con el hijo de alguien, o el marido de alguien. Acuérdese que las consecuencias viajan en el presente y en el futuro. En el presente las pagas ahora, pero en el futuro las consecuencias se guardan en la envidia, en el rencor y las heridas que deja el adulterio, que después te pasan factura. 20 años después, 25 años después, y todavía estás bregando con las consecuencias de tus malas decisiones. Piensa bien. En esta noche hemos aprendido a ver este texto con otros ojos, pero también hemos aprendido que las consecuencias son duras y difíciles y que hay víctimas y que Dios sabe quién es el que más tiene que pagar y quién es el que menos tiene que pagar. Tenga cuidado y tengamos temor de Dios para que caminemos en obediencia ante sus ojos. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, te damos gracias